Muy bien, les damos la bienvenida a su programa, El Estudio Bíblico, un programa donde respondemos inquietudes de la Biblia con el único propósito de poder ampliar el conocimiento y que cualquiera de ustedes que tiene alguna inquietud, pues pueda escribirnos. Nosotros vamos a investigar y la resolveremos siempre y cuando podamos encontrar una respuesta apropiada en la Sagrada Escritura. Y si no sabremos cómo responder la pregunta, pues con toda sinceridad les tendremos que decir que no sabemos cómo responderla. Así que lo que vamos a tocar en el día de hoy es un asunto muy importante, una pregunta muy inquietante. Ya me la han hecho repetidas veces varias personas y estaremos hoy tratando de resolverla. La pregunta tiene que ver con el divorcio y el nuevo casamiento. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor en cuanto a eso? ¿Será que un cristiano después de que se divorcia puede casarse? ¿No se puede casar? Bueno, vamos a tratar de mirar este tema desde dos perspectivas diferentes. Una perspectiva es el divorcio sin adulterio, porque hay personas que se divorcian por cualquier razón que no, y en esas razones pues no está el adulterio. Y la segunda sección pues vamos a hablar de el divorcio con adulterio. ¿Por qué? Porque es la única causal de divorcio que la Biblia permite. Y también vamos a explicar un poco qué es el adulterio, qué significa esto. Así que vamos en el nombre del Señor a avanzar con este importante tema. Y quiero que comencemos mirando algunos textos que vamos a poner aquí en la pantalla, en donde pues vamos a estar desarrollando esta pregunta. Quiero comenzar diciendo, antes de leer el texto, que nunca fue el plan de Dios. Escucha con atención. Nunca fue el plan de Dios que el hombre y la mujer se divorciaran después de haberse casado. El matrimonio es una institución que Dios estableció desde el Edén. De paso, es la primera institución establecida por Dios en el planeta Tierra. Después de que Adán y Eva fueron creados, lo que el Señor dijo fue bendecir, lo que el Señor hizo fue bendecirlos. Y ahora ellos, con esa bendición, o dicho de otra manera, estando casados por el mismo Dios, comenzaban una nueva vida. Pero nunca Dios quería que el divorcio existiera entre las parejas. Pero cada día parece ser más común que esto se está presentando en la sociedad actual en la que nos encontramos. Así que prepárate, toma papel y lápiz y atento para el desarrollo de este tema. Comencemos con este texto que aparece en la palabra del Señor. Mateo, el capítulo 5, el versículo 32. Mateo 5:32. Dice Dios en su palabra: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ustedes pueden ver en primer lugar que aquí solo hay una razón para que haya separación, divorcio, y esa razón es el adulterio. Pero para que podamos entender este tema, pues vamos a comenzar mirando un poco este tema del divorcio sin adulterio. No obstante, es bueno que aclaremos que los tres evangelistas o los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hablan del mismo tema. Aquí estamos mirando a Mateo cómo lo presenta. Miremos, por ejemplo, este texto que también presenta Mateo, que es el capítulo 10, el versículo 11 y 12. Permítanme corroborarlo. Ok. Quizás lo puse mal en la pantalla. Es Marcos. Ya decía yo que algo no me entraba de lo que estaba allí. Marcos, el capítulo 10, el versículo 11 y 12. Dice: y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Me gusta cómo lo dice Marcos, porque Marcos está hablando en ambos casos, tanto para el hombre como para la mujer. Ahora miremos también cómo lo presenta Lucas. Lucas, el capítulo 16, el versículo 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Así que hasta aquí hemos visto que Mateo, Marcos y Lucas destacan este importante tema que Jesús nos saca a colación, que Jesús saca a relucir. Miremos entonces la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Por qué es tan importante que entendamos esto? ¿Qué fue lo que le preguntaron las personas que querían saber acerca del tema? Eso está en Mateo 19:7.
Y en Mateo 19:7 le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Vale la pena que nosotros entendamos que era muy común en tiempos de Moisés que se diera carta de divorcio a las mujeres. Y se daba carta de divorcio porque las mujeres en ese tiempo, o mejor, voy a decirlo de otra manera, el pueblo de Israel sale de Egipto y el pueblo de Israel no tenía claro muchas cosas que Dios quiere enseñarles. Entre las culturas paganas era muy común tener varias mujeres y dejar al uno y establecer relaciones con el otro. También era muy común que un hombre pudiera tener muchas mujeres. Las mujeres también eran vistas como objeto de propiedad de los hombres. Y esto hacía que fácilmente, como él la sentía como propiedad, pudiera repudiarla por cualquier razón. Incluso si dejaba quemar un alimento, se podía convertir en una justa causa para algunos para repudiarla. Entonces vamos a encontrar que esta pregunta se la hacen personas que quizás querían tentar a Jesús, pero también otros quizás por ser él el maestro, pues querían absorber de su conocimiento. Y entonces, ¿por qué Moisés permitía esto? Pues miren cómo Deuteronomio, el capítulo 24, el versículo 1 y 2, nos habla precisamente de este tema. ¿Qué fue lo que Moisés tuvo que regular? Porque había una crisis en el pueblo en relación con estos temas sexuales. Miremoslo. Deuteronomio 24, versículo 1 y versículo 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Estas palabras de Deuteronomio, el capítulo 24, muestran que los hombres podían darle carta de divorcio con facilidad a las mujeres. Sin embargo, es bueno que entendamos algo. Cuando ustedes miran en el idioma hebreo y miran la palabra que dice cosa indecente, van a encontrar que hace referencia a desnudez. Quiere decir que si la mujer se había desnudado delante de otro hombre, que si su esposo la había encontrado desnuda, que si en desnudez había estado practicando algún tipo de práctica inapropiada, sexualmente inapropiada, su esposo podía darle carta de divorcio. Sin embargo, estas palabras fueron malinterpretadas con el pasar del tiempo. Cuando Jesucristo está en la tierra, y estoy hablando que eso es 1500 años después de que estas palabras fueron escritas en Deuteronomio por Moisés. Así que 1500 años después de Moisés, ahora aparece Jesucristo en escena en esta tierra, y para aquel entonces habían entre los judíos dos escuelas que pensaban diferente con respecto a esto de dar carta de divorcio. Una de las escuelas era la escuela de Shammai, y la escuela de Shammai, que era la escuela más conservadora, decía que solo se le podía dar carta a la mujer en caso de que hubiese alguna infidelidad conyugal o fornicación de parte de la mujer. Pero había otra escuela que era la escuela de Hillel, que era una escuela un poco más liberal, o mucho más liberal, y torciendo un poco las palabras de Deuteronomio y de Moisés, entonces le daban carta de divorcio a las mujeres por cualquier razón. Por ejemplo, le podían dar carta de divorcio a una mujer simplemente porque se comportaba mal, no le obedecían algo a su esposo, y como ya lo dije anteriormente, dejaba quemar quizás un alimento, razones que no justificaban un divorcio. Pero nosotros vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo respondiendo esto, y cómo Jesús toma la decisión de ir a la escuela más conservadora, que es la escuela de Shammai. Pero la razón es porque el que está hablando aquí, que es Jesucristo, él mismo creó la institución del matrimonio. Así que el mismo Jesús está diciendo solo en qué casos podría existir un divorcio o una separación. Y por supuesto, pues esto era en el caso del adulterio. Miremos nuevamente cómo Jesús lo declara. Aquí está en Mateo el capítulo 5, el verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Quiero que retomemos ahora un texto que ya leímos.
Y quiero que vayan conmigo a Mateo el capítulo 19, donde Jesús vuelve y toca ese tema. Aquí lo está mirando en Mateo el capítulo 5, pero en Mateo 19 vuelve y se toca, y especialmente es ahí donde le hacen la pregunta a Jesús. Miremos el versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero en el principio no fue así, dice el versículo 8. Lo que está aclarando Jesucristo aquí es, nunca fue el plan al crear la institución del matrimonio que el hombre tuviera que repudiar a su mujer o tuviera que divorciarse de ella. Pero ahora había un pueblo de dura cerviz, que era el pueblo de Israel, un pueblo que durante 400 años estuvo esclavo, que ahora tenía que aprender nuevas cosas y por eso tuvo que pasar por la experiencia del desierto, para que allí pudieran aprender, se dejaran orientar por Dios, pues al estar viendo lo que las naciones paganas hacían, muchos no veían malo en practicar este mismo tipo de cosas que las otras naciones hacían. Entonces ahora lo que el Señor intenta hacer a través de Moisés es que hay un mal, hay un problema y necesita regularlo. Y para poder ayudar al pueblo, pues tiene que comenzar con un proceso para llevarlos a que pudieran llegar a la monogamia estricta, que era el plan de Dios. Y para ilustrarlo quiero presentarlo de la siguiente manera. Miren, nosotros en la iglesia hemos tenido personas que han venido de la fe musulmán y se han hecho cristianos. Y algunos de ellos con cierto nivel social o rango social que les permite tener más de una mujer. Ahora, cuando ellos llegan al evangelio y cuando les hablamos de que la palabra del Señor enseña la monogamia y que aunque ellos sean polígamos, ¿cómo deben vivir ahora? Pues tienen que tomar la decisión de escoger a una de esas mujeres como su compañera en la vida íntima. Pero las otras mujeres pueden seguir viviendo con él las sigue sosteniendo como si fueran miembros de la familia, pero solo con una ahora debe intimar. ¿Qué es lo que se hace con esas personas? Se les está llevando a un proceso guiados por Dios. De la misma manera, pues tuvo que suceder con las personas que ahora en el pueblo de Israel venían de una cultura pagana, tenían que entrar a la monogamia. Así que lo que está haciendo Moisés aquí es regulando esta situación. Y por eso en el hebreo original se encuentra la palabra desnudez, que era el caso de alguna inmoralidad sexual. Allí está la escuela de Shammai, que era la que enseñaba esto. Allí está Jesucristo diciéndoles que la escuela de Shammai está en lo correcto. Y entonces, pues, se habla de que si se va a expulsar a una mujer, solamente tendría que ser por razón de adulterio. También vale la pena aclarar lo siguiente. La mujer no tenía vida laboral como la tiene hoy, en la antigüedad y en los tiempos de Jesús. La mujer dependía financieramente de un hombre. Por eso, cuando una mujer era repudiada, pues tenía que buscar a otro hombre. Y Moisés, tratando de que las mujeres pudiesen tener vida y pudiesen no pasar necesidad ni prostituirse, pues entonces, si se le da carta de divorcio, se le permite casarse con otro hombre para que ese hombre se convierta en su sostenedor, que le pueda dar la manutención que ella requiere. Así que hasta aquí vamos bien. Estamos entendiendo por qué la pregunta que le hacen a Jesús en Mateo, el capítulo 19, el versículo 7, está haciendo referencia a Deuteronomio 24, el versículo 1 y 2. Y entonces ahora Jesús les está diciendo que eso lo permitió, pero que no debe ser así. No debe ser así. Y si ustedes leen un poco en el mismo capítulo 19 y se van un poco antes del versículo 7, van a encontrar que Jesús dice en el versículo 4, Él le respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? No hizo hombre y mujeres, o no hizo mujer y hombres. Está hablando de un hombre con una mujer, monogamia. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer. El hombre no se unirá a varias mujeres, a su mujer. Y los dos, monogamia, serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Así que aquí está hablando Jesucristo claro, que lo que se ha unido en el matrimonio con su bendición no tiene por qué separarse. Pero lastimosamente los hombres han comenzado a inventar conceptos y que están en la jurisprudencia de los países, como por ejemplo separación por
incompatibilidad de caracteres, como en muchos países latinoamericanos sucede. Mm, Y eso va contrario a lo que la Biblia dice, porque sucede todo lo contrario. La diferencia entre el hombre y la mujer es lo que finalmente hacen que los dos se conviertan en una sola carne. Lo que le falta al uno, lo tiene el otro. Y lo que tiene el uno, pues se lo comparte al otro. Así que los dos llegan a ser complementarios y llegan a tener una linda relación de pareja. El hecho que haya diferencias trae cosas buenas en la relación. Por supuesto, si hay algunas diferencias que traen problemas, porque también las hay, pues para eso están los consejeros, los orientadores. Y si entre esas diferencias el uno es violento y atenta físicamente contra el otro y la otra es pacífica, pues si es ese tipo de diferencia, quizás en ese caso pueda haber un divorcio, como lo voy a explicar un poco más adelante. Así que ya voy a hablar un poco de la violencia doméstica. Así que hasta aquí queda claro que el hombre, si le daba carta de divorcio, incluso podía hacer que ella adulterara. Y le voy a decir por qué. Porque el matrimonio estaba registrado delante de Dios. Para Dios estaban casados. Pero si un hombre le daba carta de divorcio por cualquier razón, porque simplemente ya no obedeció en algo, porque simplemente quemó un alimento, como ya lo hemos citado, y entonces ahora estaba llevando a la mujer a que se casara con otro. Delante de Dios están casados, pero al irse y al salir de casa y tener que buscar a otro hombre para que la sostuviera, pues entonces le está impulsando a cometer adulterio. Por eso el Señor Jesús es tajante en esto, en esa situación. Así que no es aprobado bíblicamente el matrimonio, el divorcio, perdón, por razones diferentes al adulterio. Ahora, voy a hablar del divorcio con adulterio. Y aquí voy a explicar un poco algunos conceptos y algunas razones más por las cuales debe haber adulterio. Pero permítame decir algo antes de pasar a este tema. Y es que, claro que también puede haber divorcio por maltrato físico, porque Dios es un Dios de amor y Dios no quiere que nadie maltrate a otro. Pero en ese caso puede haber divorcio, pero no puede haber un nuevo casamiento. Y quiero que vayan conmigo, eso está en 1 Corintios, el capítulo 7. Y vamos a mirarlo. 1 Corintios, el capítulo 7. Y quiero que quizás vayan conmigo al versículo, quizás desde el versículo 10. A los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone su mujer. Lo que está presentando aquí es que sí hay una opción de separación por diferentes circunstancias, pero está diciendo que no debe haber nuevo casamiento. Si están unidos en matrimonio, la mujer no debiera separarse del marido, excepto que hubiese una situación muy fuerte, como es el caso de la violencia física, para que pueda separarse. Pero siendo así, tenga claro que si usted se separa, debe quedarse sin casar, porque no hay adulterio, que es la causal principal de divorcio que Jesús expone. Bueno, ahí pueden mirar algunas cosas más en 1 Corintios 7, que habla precisamente sobre el tema. Ahora vamos a entrar a la segunda parte. Ya analizamos divorcio sin adulterio. Ahora vamos a analizar divorcio con adulterio. Cada vez que aparece esa palabra adulterio o fornicación, que de paso la palabra fornicación es mucho más amplia, la palabra fornicación que aparece en el Nuevo Testamento viene del griego porneia. Y porneia habla acerca de cualquier desviación sexual. Y esas desviaciones sexuales pueden ser homosexualismo, bestialismo, puede ser adulterio también, puede ser cualquier desviación sexual. De la palabra porneia, que es la palabra en griego, de donde se traduce fornicación, de ahí viene la palabra pornografía. Así que noten ustedes que de ese porneia, que es fornicación, que es cualquier desviación sexual, es una razón para que haya separación. Entonces, podemos hablar inclusive que si una mujer está casada con un hombre y ese hombre
abusa de menores de edad o de niños, es un pedófilo, eso es razón para separación. Si una mujer está casada con un hombre y ese hombre resulta homosexual, pues es razón para separación. O viceversa, si un hombre está casado con una mujer y esa mujer tiene prácticas homosexuales o lesbianas, está de esa manera yendo en contra de lo que la Biblia dice y por supuesto está cometiendo fornicación o porneia y por lo tanto puede haber separación. Así que cualquiera de esos tipos de desviaciones sexuales está incluido en esa palabra porneia, que se traduce como fornicación. Mientras que adulterio básicamente está hablando acerca de cuando una persona casada tiene relaciones con una persona fuera del contexto del matrimonio. Y ya el adulterio está incluido dentro de esa palabra porneia. Así que por eso la palabra de Dios habla con tanta claridad en relación con esto, ¿verdad? Y nos invita a que nosotros podamos entender que si una pareja enfrenta esa situación, es la única causal de divorcio y se puede dar. Bueno, ya hablamos de esto, de 1 Corintios 7, ¿verdad? Que se quede sin casar, 7, 10 al 11. Y ahora miren el verso 39. El verso 39 en el mismo 1 Corintios 7 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces digamos que la mujer se separó por alguna razón, ¿verdad? No necesariamente involucra el adulterio, y entonces ahora esa mujer pues se queda sin casar mientras el marido vive. Ya cuando la persona muera, pues está libre para casarse con cualquier persona. Volvamos entonces, después de haber clarificado esto, volvamos al tema del divorcio con adulterio. Y aquí encontramos básicamente algunas cosas muy, muy interesantes. Y lo encontramos que solo era posible, disculpen, porque quiero compartir con ustedes algunos textos, que sí es posible que la persona pueda casarse después de que hay separación, siempre y cuando hay adulterio. Miren que en el caso de que no haya adulterio, la persona debe quedarse sin casar, si hay divorcio. Pero en el caso de que haya divorcio, y ese divorcio haya sido propiciado por un adulterio, la persona inocente puede volverse a casar. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, pues eso está implícitamente en el texto. No aparece en forma explícita, pero está claro en el texto. Miremos el texto nuevamente de Mateo capítulo 19, versículo 9. Mateo capítulo 19, versículo 9. Dice el Señor en su palabra. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. O sea, si no hay fornicación y se separan, adultera. Pero el texto no está diciendo qué pasaría en el caso contrario, pero está implícito ahí. Quiere decir que hay pecado cuando se da el divorcio por razones diferentes al adulterio. Pero si el divorcio se da por el adulterio, se puede casar, la persona queda libre para poder entablar una relación sentimental con otro o con otra, cualquiera sea el caso. Así que aquí está claro en el texto. El texto condena a quien por razones diferentes al adulterio se casa, pero deja libre la persona inocente que comete, a la persona inocente en el caso de que haya un adulterio. Espero que eso haya quedado claro. Y miren que esto del adulterio es bien delicado, bien delicado. Tan delicado es esto que había leyes muy fuertes sancionatorias en el antiguo Israel. Moisés tiene que regular esto, porque si no las parejas comenzarían a divorciarse como lo hacían en las culturas paganas, y entonces se establecen normas como la siguiente. Miren lo que dice Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¡Wow! Cuando se ponen estas leyes en el Antiguo Testamento, no tiene como propósito matar personas. El propósito de la ley tiene todo lo contrario, es evitar que la gente muera. La ley es fuerte para evitar que la gente cometa esas acciones. Voy a tratar de explicarlo.
Aquí en los Estados Unidos, en varios estados, hay pena de muerte. Y esa pena de muerte es cuando una persona comete muchos homicidios o cuando esa persona hace actos pues muy lamentables, incendia personas, arrolla. Generalmente es cuando hay asesinatos, ¿verdad? En China, por ejemplo, hay pena de muerte al que trafica drogas. ¿Por qué es tan fuerte esas sanciones? Para evitar que la gente cometa esos delitos. Lo que está sucediendo aquí en Levítico, el capítulo 20, es que el pueblo, llevando al pueblo a que no cometiera ese delito o ese pecado que era el pecado del adulterio, que dos personas, estando casadas, se unieran dejando a sus cónyuges. Teniendo esto absolutamente claro, pues nosotros sabemos de la gravedad del adulterio. ¿Y por qué es tan grave el adulterio? Miren, hay básicamente una cosa que puede tener un hombre y una mujer que son pareja, que no puede, que no a la luz de la Biblia, que no debe tener con nadie más. Y eso es la relación sexual. Voy a decirlo de esta manera. Un hombre podría tener una persona en su casa, puede ser un familiar, que le lave la ropa, que le haga de comer, que lo reciba cuando llegue, que mantenga la casa limpia, que sin estar casados, podría ser incluso una empleada del servicio doméstico, pero no se llamaría su mujer porque no tiene vida íntima con él. Pero puede hacer todas las demás cosas que hace una mujer. Y aclaro esto porque algunas esposas pueden llegar a pensar que el tener la ropa limpia, que el hacer de comer, que el estar pendiente del marido, que el recibirlo cuando llega, que eso la hace una muy buena esposa. Bueno, pues realmente lo único que la esposa puede hacer diferente a una persona externa es precisamente la cohabitación íntima o las relaciones íntimas. En la intimidad se unen dos cuerpos, pero más que eso, también se unen dos almas, dos espíritus. Hay un asunto espiritual allí. ¿Por qué digo que hay un asunto espiritual? Porque la Biblia establece la relación entre el hombre y la mujer, esa relación íntima, como la relación que debe existir entre Cristo y su iglesia. Así es como lo compara la Biblia en varias apartes. Así es como lo hace el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Así es como se presenta también en los profetas. Cuando el pueblo de Dios está en intimidad con Dios, compenetrado en adoración a Él, allí es la esposa de Dios. Pero cuando se separa, el Señor dice que el pueblo adulteró o que el pueblo fornicó, y mucho más cuando se va a adorar a falsos dioses, que es una constante en el Antiguo Testamento. Entonces, noten ustedes cuán importante es que haya la fidelidad entre el uno y el otro. Hay algo más que me llama la atención en relación con esto, y es que hoy los estudios científicos han demostrado que aunque un hombre tenga varias mujeres, solo puede amar realmente a una. Solo puede amar a una. En otras palabras, hoy la ciencia está demostrando que el hombre desde que nace ha sido creado solo para poder tener una relación. Una relación íntima para poder amar a la otra persona. Es bien interesante estos aspectos y que dejan a las claras cuán delicado es el tema del adulterio. Por eso Dios detesta el adulterio, Dios no quiere que haya adulterio, Dios lo que quiere es que los hogares se mantengan fieles y puedan así procrear hijos, los que puedan, los que no puedan procrear hijos, que se mantengan unidos y que se acompañen mutuamente hasta que la muerte los separe. Entonces, ¿qué hemos dicho en estos dos apartes? En primera parte, hablamos de divorcio sin adulterio. Si hay divorcio sin adulterio, ambos, los que se divorcian, adulteran, pecan. ¿Y por qué pecan? Cuando se unen a otras personas. Porque bíblicamente la única razón para que haya divorcio es el adulterio. Ahora, en la segunda sección, si hay divorcio con adulterio, la palabra adulterio o fornicación viene del griego porneia, que significa cualquier desviación sexual. Dios lo aprueba, que haya, pero solo puede casarse la parte inocente. En este caso, quien fue la parte afectada. La otra persona, pues no tenemos ninguna evidencia bíblica que pueda decir que esta persona puede casarse, porque el texto de Mateo 19:9 es claro, ¿verdad? Y es que solo se puede repudiar a la pareja por asunto de fornicación.
Y entonces ahí queda libre para poder casarse con otra persona. Seguramente pueden haber muchas más preguntas. Yo quiero invitarte a que tú puedas colocarlas en el chat y puedas, quizá lo podemos resolver en programas posteriores. Si hay casos particulares, bueno, esos casos particulares tienen que analizarse particularmente, pero aquí estamos presentando los principios generales que nos muestran con claridad cuán delicado es el adulterio. Por eso les invito, mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos ven, a que podamos vivir una vida de relación de pareja hermosa, a que podamos ser bondadosos, a que podamos ser amables, a que podamos ser alegres. Y escucha esas tres cosas que dije: bondadosos, buenos con nuestras parejas, amables, cordiales, serviciales con ella, alegres, siempre compartir una sonrisa, compartir momentos agradables. Si esos tres elementos por lo menos no están en tu relación, wow, quizás tu relación está en problemas serios. Necesitas mostrarte de esta manera para poder disfrutar de un lindo hogar. La palabra de Dios tiene cientos de consejos para que podamos tener un hogar. Y escucha esto, con esto cierro. Si aún hay adulterio, aunque la confianza es lo más difícil que hay de recobrar en una relación de pareja, y algunas veces nunca se puede recobrar, pero si existe la posibilidad de poder perdonar, si hay un arrepentimiento genuino, si la persona siente dolor por su pecado, no por las consecuencias, ay, si me divorcio entonces ahora me voy a quedar sin nada, vamos a repartir los bienes. No, ese sería un falso arrepentimiento, ese que le teme a las consecuencias. El verdadero arrepentimiento es el que trae dolor por lo que se hizo. Si la persona que violó los votos matrimoniales siente dolor, viene arrepentido y llora, que de paso el llanto es uno de los elementos claves para poder identificar el verdadero arrepentimiento. Y si esa persona viene realmente arrepentida, llorando y pide perdón, y la parte inocente quiere darle una nueva oportunidad, pues yo le animaría en el nombre del Señor a que lo hiciera. Sin embargo, si no quiere hacerlo, porque ha sido un asunto recurrente, pues está en la libertad de divorciarse y de comenzar una nueva relación. Así que esperamos que este punto haya aclarado las inquietudes que hay sobre esto. Vamos a tomar tiempo ahora para orar. Si tienes algún pedido especial de oración, por favor escríbelo en el chat. Queremos compartirlo con todos. Si ese pedido especial de oración tiene que ver con tu hogar, puedes colocar solo oro por mi hogar. Quizás no es bueno que hagas públicamente en el chat pues tu situación, pero puedes escribirnos a contactoelestudiobiblico@gmail.com. Aquí te dejamos nuestro correo, lo vamos a poner en pantalla, contactoelestudiobiblico@gmail.com, y con todo gusto allí podremos atender tu caso y vamos a tratar de ayudarte. Si ha habido ruptura matrimonial y quieres perdonar a tu cónyuge, claro que existe la manera de poder remediar el hogar, y Dios te va a guiar a través de su santa palabra para que lo puedas hacer. Así que recuerda, confiemos en Dios para tener hogares maravillosos. Quiero invitarte para que te suscribas en nuestro canal El Estudio Bíblico. Da un like y además de eso, haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones y te enteres cada vez que un nuevo video es puesto en el canal. También quiero invitarte para que ingreses al canal Cómo Vivir la Vida, donde millones de personas se han beneficiado con mensajes que traen claves bíblicas para la felicidad diaria. Mensajes de cómo mejorar en las finanzas, cómo mejorar en el hogar, en las relaciones, en la salud, en la vida espiritual. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.